El jefe encubierto vio a un chef negro a las 3 de la mañana, y lo que descubrió después explicaba por qué ese joven nunca llegó a la universidad. La cocina estaba cerrada al público, pero no cerrada al ruido de la vida que se resiste a rendirse. Farolas parpadeaban a través de los cristales de la puerta. Una máquina de aire expulsaba un soplo frío que olía a detergente y a limón. Los incendios apagados dejaban un olor a metal templado. En mitad de ese escenario, bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante, había una figura que se movía con la concentración de alguien que repite un ritual para mantenerse cuerdo. Cuchillo en mano, un joven picaba verduras con un ritmo monótono, casi mecánico, como si la tabla y la hoja fueran metrónomos que marcaban el tiempo de una vida que no admite pausas. El hombre que miraba desde la entrada no era un inspector cualquiera. Richard Holston, el propietario de la cadena, había decidido pasar la noche haciéndose pasar por empleado. Se llamaba Mark esa noche, para entender por qué algunas de sus sucursales no alcanzaban el nivel que esperaban. No buscaba drama, buscaba señales, flujo, orden, compromiso. Lo que encontró en la sala de preparación no encajaba en ningún manual de operaciones. El joven tenía la mirada cansada, los párpados con sombras como si una lámpara interior hubiera permanecido encendida durante mucho tiempo. Su camiseta mostraba manchas de aceite. La funda de las manos, unas manos jóvenes aunque endurecidas por el trabajo, mostraba una venda mal colocada en el dorso como si el dolor se hubiese convertido en compañía. En el suelo, junto a una mesa, reposaba una pequeña mochila infantil y una chaquetita doblada. Cerca, una fiambrera con restos de tortitas y un termo con bebida tibia. La cocina no era solo su puesto de trabajo, era un refugio temporal donde alguien más también aparecía en sus cuidados. La escena era una contradicción, un lugar de entrega profesional, y a la vez un dormitorio improvisado donde la responsabilidad se mezclaba con la necesidad. Mark dio un paso al frente, guiado por la curiosidad que lo había traído hasta allí, y por algo más antiguo en su oficio, la obligación de ver con los ojos del que manda, y entender con los ojos del que sufre. Si te interesan historias reales que muestran la vida detrás del uniforme, suscríbete, y quédate hasta el final de esta historia. Mark no dijo su nombre verdadero. Había aprendido que la mejor manera de observar no es interrumpiendo. Se acomodó en una esquina con las manos frías y la expresión de alguien que se ha propuesto ser invisible. Detrás de la campana extractora, el ruido del extractor llenaba los silencios posibles. El cuchillo golpeando la tabla trazaba un compás que resonaba en el pecho del visitante. Con cada corte, una capa de la vida del joven se iba desvelando en pequeños detalles. Había fotos pegadas con cinta sobre una caja de cartón. Dibujos infantiles en los que palmeras y casas se mezclaban con garabatos de letras. Unos guantes de plástico, una muñeca sencilla con un ojo menos, y una nota escrita con letra apurada que decía, «No olvidar medicina 7 AM». No eran decoraciones. Eran huellas mínimas de un mundo doméstico metido a calzador en la rutina laboral. Mark observó cómo el joven preparaba un pequeño paquete con cuidado, acomodando las porciones como si cada salva fuera una promesa que debía cumplir. ¿Quién cocina a estas horas para alguien que no está en casa?, pensó. El reloj en la pared brilló con las cifras. 3:12. Fuera, la ciudad respiraba entre pausas. Dentro, la cocina seguía siendo una isla de calor y responsabilidad. El joven levantó la mirada y sorprendió al intruso. Fue una mirada breve, no de sorpresa, sino de evaluación. En ella había la habitual desconfianza de quien ha aprendido a medir a los extraños por su capacidad para no complicarle la vida. El hombre que había llegado a esa cocina estaba preparado para hacerse pasar por un compañero. No quería privilegios, solo respuestas. No necesitó presentarse. «¿Todo bien?», dijo, con una voz que pretendía ser la de un trabajador más. El joven apretó los labios y no respondió de inmediato. Sus manos seguían cortando, pero el joven se tomó un segundo para ordenar la cocina antes de contestar. «Sí, todo bien», dijo por fin. La frase sonó como una moneda que cae en una alcancía vacía. La forma correcta de no pedir ayuda. Hubo un silencio. Mark se acercó sin alardes y tomó una cajita con especias,
fingiendo buscar algo. «Es tarde», comentó, intentando que la conversación fluyera sin levantar barreras. «¿Haces siempre este turno?» «Sí, la mayoría de las noches», respondió el joven. Su voz era baja pero clara. Detrás de esa claridad había la evidencia de noches que se extendían y de días que llegaban sin aliento. «Me da tiempo para terminar las cosas», añadió, y cerró la mano alrededor del mango del cuchillo como si la empuñadura fuera un ancla. «No pareces el típico empleado de madrugada», dijo Mark, con una curiosidad que se esforzaba por no sonar paternalista. «¿Estudias o trabajas también de día?» El joven dejó la cuchilla sobre la tabla y exhaló. «Estudio lo que puedo», dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «No fui a la universidad. No era una opción para mí». Esas palabras cayeron con la calma de quien ya había aprendido a decir verdades que no esperan compasión. No por falta de ganas, por cosas que vinieron antes. No por falta de ganas. La frase quedó colgando, y el intruso la guardó. En el tono del joven había algo más que arrepentimiento. Había una resignación que no se mostraba con palabras sino con gestos. La manera en que enrollaba el paño. La forma en que miraba de reojo la pequeña mochila. «¿Qué cosas?», preguntó Mark, manteniendo la conversación bajo la superficie. El joven miró a su alrededor, como por si la cocina misma pudiera mantener confidencias. «Mi hermana», dijo al final. Y al pronunciar ese nombre, la tensión que hasta entonces había sido una brisa, se convirtió en una corriente subterránea. No era la primera vez que Mark escuchaba que un empleado sacrificaba estudios por familia. Pero la palabra hermana trajo imágenes inmediatas. Horarios rotos, una responsabilidad que no admite delegaciones, y la posibilidad de que una vida académica se viera cancelada no por elección, sino por emergencia. «¿Cuántos años tiene?», inquirió Mark, intentando mantener la voz neutral. «¿Por qué estás aquí con ella a estas horas?». El joven, que se llamaba Darius, exhaló y por un instante su fachada de autoprotección se quebró. «Tiene 10 años», dijo. «Se llama Lonnie. Vive conmigo desde hace un tiempo. Perdimos a mi madre». Dijo, «perdimos», como quien no quiere revivir la palabra que hace a la pérdida más definitiva todavía. Las frases salían a trozos, cada una doblada por el peso de lo que no podía ser contado con rapidez. Mark lo miró con más atención. «¿Perdisteis a tu madre recientemente?» «La perdimos hace un par de años», contestó Darius. «Ella se puso mala y... pues yo empecé a ocuparme. Primero con visitas al hospital, luego con todo lo demás. Al final no era solo llevarla, era... cuidarla. Y cuando faltó, nadie más pudo hacerse cargo. Así que me tocó a mí». Hablaba sin dramatismos, con la lógica de quien organiza un barco en medio de una tormenta. No es heroísmo, es supervivencia. Las palabras explicaban parte de la presencia nocturna. Pero había más. Mark preguntó por la universidad con la cautela de quien sabe que una pregunta puede reabrir heridas. Darius respondió con la exactitud de quien ha pensado muchas veces en lo que no pudo ser. «No pude ir por todo eso. No era que no quisiera. La universidad pedía papeles, fondos, certificados. Yo no los tenía a mano o no podía conseguirlos sin dejar a mi hermana sola. Hubo papeleo que no hice a tiempo, documentos que eran indefinido. Y la realidad es que, cuando cuidas a un niño, no hay margen para procesos largos». Dijo indefinido en la versión del relato para marcar que había detalles administrativos que no recordaba o no quería precisar, y en la conversación el silencio se encargó de darlos por entendidos sin que nadie necesitara nombres. «¿Y ahora?», preguntó Mark, buscando comprender la continuidad del sacrificio. «¿Trabajas aquí para mantenerla?». «Sí», contestó Darius. «Trabajo dobles turnos cuando puedo. Hago horas extras, y a veces la traigo conmigo. Me pagan lo suficiente para alquilar una habitación para los dos, y pagar lo básico. No es mucho, pero es lo que tenemos». Sus manos volvieron a la tabla con lentitud para cortar con cuidado, como si cada trozo de verdura fuera una cuenta que debía cuadrar para que el día no se desmoronara. Darius evitó hablar de los miedos que le acompañaban,
La posibilidad de que los servicios sociales fueran a mirar con lupa, de que un vecino alarmado llamara a la policía, de que su empleo fuera evaluado y él quedara al descubierto sin una alternativa segura. Era un mapa de riesgos que no necesitaba ser descrito en voz alta. Se podía leer en la forma en que movía el cuchillo, en la rapidez con que recogía las cosas si alguien entraba. ¿Y la escuela de ella?, preguntó Mark, intentando mantener el hilo sin forzar la intimidad de Darius. La escuela va cuando puede, respondió. A veces la dejo con vecinos de confianza, a veces con una trabajadora social que aparece cuando toca. No siempre es lo ideal. Lonnie tiene ansiedad, y algunas noches no quiere dormir si no estoy cerca. Por eso la traigo, o me quedo con ella hasta que puedo arreglar las cosas. No puedo dejarla sola. Encubierto como Mark, Richard sintió que escuchaba algo que iba más allá de un problema laboral. Era la descripción de un sistema que exige papeleo, tiempo y recursos. Es decir, exige privilegios que no todos tienen. Darius no era un empleado negligente. Era un cuidador que se las arreglaba para que su hermana respirara. La conversación fue interrumpida por el ruido seco de una puerta que se abría a distancia. No era la del comedor, sino la del pasillo. Pasos que se acercaban, voces que eran más bruscas y pragmáticas. En la oscuridad, alguien encendió una luz y una sombra se recortó en la entrada. Era Mason, el jefe de turno, un hombre acostumbrado a soluciones rápidas y a evaluaciones inmediatas, menos a preguntas y más a resultados. Mason cruzó la cocina con la marcha de quien vigila que todo funcione, y sus ojos recorrieron el lugar con escrutinio profesional. «¿Qué pasa aquí a estas horas?», preguntó, y su mirada se detuvo en la mochila infantil junto a las mesas. Darius sintió el cambio de atmósfera como una corriente eléctrica. La charla se cerró con rapidez. La rutina volvió a presionarlo. «Nada, jefe. Solo termino unos pedidos», dijo, pero la voz perdió firmeza. Mason no era ajeno a irregularidades. La razón por la que la planta baja funcionaba era porque él resolvía lo que fallaba y castigaba lo que consideraba falta. Mason se acercó a la mesa donde Darius había dejado el paquete para la noche. Levantó una esquina de la bolsa de papel y vio restos de comida infantil. «¿Hay un niño aquí?», preguntó, y la pregunta fue directa, sin filtro. Su principal preocupación no era la compasión, era la exposición de la empresa a problemas externos, seguridad, inspecciones, responsabilidad legal. En su mundo, un niño en la cocina era un riesgo tangible. Darius sintió que la sangre le subía al rostro. Su instinto fue proteger, no explicar. «No es nada», dijo casi sin aire. «Es solo mi hermana. Está cansada, por eso la traje». Pero Mason, con la mentalidad operativa que lo caracterizaba, frunció el ceño. «No se pueden traer niños al área de producción». «¿Cómo se te ocurre?», replicó con tono que mezclaba sorpresa y reproche. En el rostro de Darius se dibujó el miedo que no busca el drama, sino la tranquilidad. Perder el empleo implicaba perder el techo y la posibilidad de cuidar a Lonnie. Se encontraba en la encrucijada de un trabajador que debe ocultar parte de su vida para conservar la otra. Ahora el peligro era real. Palpaba la posibilidad de sanciones, quizá de despido. Mark observaba sin intervenir, sintiendo que aquella tensión era la medida exacta de lo que buscaba entender esa noche. No era la escena que un informe hubiese mostrado, era la realidad cruda. Había un joven agotado cuya prioridad era la supervivencia de una menor, y había un jefe que midió la situación por riesgo operativo. Entre ambos, el dueño, encubierto, sopesaba qué debía pesar más, la norma o la persona. Mientras Mason hablaba con más aspereza, Darius tomó a Lonnie en brazos, protectora y contenida. La niña, despertada por el movimiento, se apretó contra él. Tenía el pelo recogido en dos coletas y una manta ligera sobre las piernas, pero en sus ojos jóvenes había un sobresalto que no volvía a su calma con facilidad. Era una presencia que, sin pedirlo, había convertido una cocina en un hogar temporal. «Ella no puede estar aquí», repitió Mason con tono inamovible. «Esto no es seguro para un niño. Si alguien lo ve, hay que responder por ello».
Darius apretó a la niña con más fuerza. «Lo sé», murmuró. «Lo sé, pero no tengo a dónde llevarla. No tengo quien la cuide a estas horas. No quiero problemas, jefe. Solo quiero seguir trabajando para poder pagar un sitio donde podamos dormir decentes». Las palabras de Darius fueron un mapa de fragilidad evidente. Trabajaba para pagar lo imprescindible, y esa necesidad lo obligaba a tomar decisiones que, para una política de empresa, serían imposibles. Mason miró la escena con una mezcla de incomodidad y decisión. Sus hombros se tensaron cuando consideró las implicaciones. En su cabeza, la prioridad era la seguridad de la marca, la normativa, el control del riesgo. Tenía que actuar. La pregunta era cómo. Mark, desde su silencio voluntario, observaba todo. El dueño encubierto sintió que había llegado a un nudo de la historia, la sombra de la política enfrentada a la urgencia humana. Y en ese punto, con Darius pidiendo con la mirada más que con las palabras, con Mason evaluando la integridad del negocio, con Lonnie con el llanto contenido en su garganta. La noche se tensó hasta un punto casi audible. Había más que una sola verdad en la cocina. Estaba la verdad de la empresa, con sus reglas claras y su necesidad de minimizar riesgos. Y estaba la verdad de una familia improvisada, con sus vulnerabilidades y su dignidad aplastada por la falta de alternativas. Entre ambas, alguien tendría que decidir cómo equilibrar la balanza. En ese instante, el timbre del teléfono del restaurante sonó, cortando la tensión. Mason atendió con gesto mecánico, y la voz en el auricular fue breve y urgente. Alguien en oficinas centrales preguntaba por una auditoría nocturna que debía comenzar en menos de una hora. Las siglas de la operación resonaron como una sentencia. Control, inspección, papeles. Mason apretó la mandíbula. «Perfecto», dijo con voz que no dejaba lugar a discusión. «Prepárense para recibirlos». La palabra auditoría flotó en el aire con la frialdad de una sentencia. Darius se quedó inmóvil, y el color se le escapó del rostro. Si un auditor entraba y veía a una niña en la cocina, los problemas dejarían de ser del ámbito del jefe de turno y pasarían a otro nivel, legal, corporativo, irreversible. La posibilidad de perder el empleo se transformaba en el espectro de perder, literalmente, todo. Mark dio un paso hacia adelante. La decisión del dueño encubierto de esa noche ya no era solo observar, sino actuar en fricciones que no siempre aparecen en un informe. Observó a Darius sosteniendo a Lonnie, supo del sacrificio que había hecho, y comprendió que tras la apariencia de un empleado, había una historia que las cifras no cuentan. Una madre ausente, una niña con ansiedad, noches en vela, renuncias, la universidad que quedó atrás no por voluntad, sino por obligaciones. La tensión continuó, y en la cocina nadie respiró en exceso. Mason empezó a dictar tareas a contrarreloj, preparando todo para la llegada de los auditores. Bajo su voz profesional, Darius recogía con manos que temblaban por razones que no quería mostrar. En la puerta, la ciudad seguía su ritmo ajeno, pero dentro el tiempo se comprimía. Minuto por minuto, se acercaba la prueba que podría desbaratar la frágil red que sustentaba a la pequeña familia. Mark se quedó al borde de la decisión: revelar su identidad, intervenir, cambiar las reglas por una noche, o permanecer en el personaje de Mark y dejar que las consecuencias del sistema siguieran su curso. Sabía que, como propietario, tenía la capacidad de ofrecer soluciones que el jefe de turno no podía. Flexibilidad, acceso a programas internos, apoyo con recursos, la posibilidad de reubicar al empleado. Pero nada de eso servía si no se hacía contacto y sin convertir a la persona en una excepción mediática. Mientras pensaba, observó un detalle que lo golpeó con la fuerza de lo humano. Lonnie, acurrucada en el regazo de Darius, con un osito de peluche hecho jirones entre las manos, le ofreció una sonrisa pequeña y cansada a su cuidador. Era una sonrisa desprovista de pose, auténtica. En ese gesto, la cuestión dejó de ser política o empresarial. Era una obligación moral mínima: proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Mason, ocupado con los preparativos,
No se dio cuenta del intercambio de miradas. Darius, que había ensayado 1000 veces la forma de no hacer olas, respiró hondo y dijo con voz firme: «No quiero que eso afecte al restaurante. Si me echan, ¿quién cuidará de Lonnie?». Fue más una afirmación que una pregunta, y la respuesta pendía como una sentencia. La contienda entre norma y humanidad se espesó en el aire. En la cocina, las ollas silbaron a lo lejos. Un temporizador comenzó a pitar, y la herramienta que marcaba tiempos parecía burlarse del reloj social, que exigía cumplir con procedimientos. En esa encrucijada, Mark decidió que no podía limitarse a observar, pero cuando se preparó para dar el paso que podría cambiar la noche, la puerta de servicio se abrió de golpe. Una figura inesperada cruzó el umbral. Alguien que no estaba en el plan de nadie. Un visitante real que obligó a todos a frenar. El ruido llevó consigo un olor distinto, una presencia nueva que rompió la tensión con su sola entrada. Los ojos de Darius se movieron con rapidez. La de Mason se endureció, y Mark sintió que la noche, hasta entonces contenida, podía estallar en una dirección imprevisible. Las luces de la cocina verticalizaron la escena. Un nuevo personaje se acercaba sin prisa, con la mirada afilada por la costumbre de ver verdades a mano limpia. La noche se había convertido en un tablero donde cada movimiento tendría consecuencias. La historia que había empezado con un jefe encubierto observando a un joven cocinero a las 3 de la mañana, había alcanzado un punto donde las reglas del trabajo, las leyes de la empresa y la compasión humana estaban a punto de chocar. Y en ese cruce, en el famoso segundo exacto en que la decisión debía tomarse, todas las miradas convergieron en la niña dormida en los brazos de su hermano. La respiración contenida de la cocina fue la antesala de la decisión que vendría. ¿Quién marcaría el ritmo ahora? ¿La norma o la misericordia? La puerta se cerró tras la figura que había irrumpido en la cocina, pero algo quedó abierto en el aire. Una tensión que ya no podía disolverse en silencios. Las manos de Darius apretaron a Lonnie sin darse cuenta, como si la presión pudiera hacer que el mundo se mantuviera unido. Mason dio un paso adelante, los ojos aún en la mochila y en la niña. Su mandíbula estaba dura, listo para ejecutar la norma. Y Mark, que hasta ese momento se había mantenido en la sombra, sintió que el momento de decidir había llegado. Entonces Mark dejó caer la capucha. No fue un acto teatral, fue un movimiento breve, íntimo, como quien quita un abrigo húmedo para mirar mejor lo que ocurre bajo la luz. La barba falsa se deslizó, y el rostro que se mostró no necesitó anuncio. Era el del propietario, Richard Holston. En la cocina, la frase «soy el dueño» tuvo la misma fuerza que un timbrazo en medio de la noche. Por un segundo todo quedó suspendido. Darius miró como si la palabra no se aplicara a esa figura que había estado observando con los mismos ojos que cualquiera que busca compañía en la madrugada. Mason carraspeó, más sorprendido que enojado. La regla del lugar era clara. Los auditores ven la propiedad como un todo, y el dueño rara vez se inmiscuye en operaciones nocturnas sin motivo. Pero la sorpresa no disipó la pregunta que latía en la habitación. ¿Por qué el dueño estaba ahí? Richard no se presentó con un discurso. No necesitó justificarse frente a una auditoría ni hacer una declaración pública. Sus ojos, sin embargo, tenían una calma cortante. La calma de quien había venido a mirar y había visto algo que exigía una respuesta humana antes que un informe corporativo. Se acercó a la mesa donde Darius estaba sentado, y por primera vez, la distancia entre el que manda y el que aguanta se redujo a pasos. «No soy Mark», dijo con voz que parecía medir cada palabra. «Me llamo Richard. Soy el dueño». La noticia cayó como agua caliente. Hubo quien contuvo el aliento, quien hizo un gesto involuntario hacia la salida, y quien, como Darius, no entendió aún si aquello era una buena o una mala noticia. Sus manos temblaron cuando dejó a Lonnie en el asiento metálico, y la niña, somnolienta, todavía llevó la mano a su cuello buscando el habitáculo seguro que su hermano le proporcionaba. Mason fue el primero en recuperar la compostura operativa. «Si el dueño está aquí mejor», dijo, con el tono que usaba para acomodar problemas. «Tenemos una auditoría en menos de una hora. Hay que garantizar que todo esté en regla». Richard asintió,
pero no con la prisa de quien quiere cubrir papeles. Miró a Darius con la misma atención con que había mirado la cocina horas antes, y en sus ojos hubo una decisión que no se pronunció en frases hechas. «Si hay una auditoría la atendemos», contestó. «Pero ahora no estoy pensando en el informe, estoy pensando en esto». Señaló la mochila, la manta, el termo. «Háblame tú. Cuéntame quién eres». Darius tragó con dificultad. Había esperado, en el mejor de los escenarios, una llamada de atención. En el peor, la puerta cerrándose detrás de él. Que el dueño preguntara por él, con interés real, fue algo que no estaba en su lista de supervivencia. Empezó a narrar torpemente, trozos sueltos que ya había dicho esa noche a Mark. La madre enferma, las visitas hospitalarias, la sustitución de su propia juventud por la rutina de los cuidados, la universidad que quedó fuera de alcance por la falta de papeles y tiempo. Cada frase parecía más pequeña frente a la mirada del hombre, que podía decidir su destino. Richard escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas para pillar fallos, hacía preguntas que buscaban comprender. En su rostro no hubo condena ni lástima impostada, solo la atención de alguien que sabía que la historia de un trabajador puede cambiar el lugar desde donde se miran las normas. Cuando Darius terminó, hubo un silencio pesado que no era hostil. Lonnie, despierta ahora, le lanzó a su hermano una mirada curiosa y volvió a acurrucarse. La luz amarilla de la cocina volvía a bañar las superficies metálicas, y en ese brillo había algo como un juramento. Esta noche no sería una nota más en un informe. «¿Y qué quieres hacer ahora?», preguntó Richard con voz baja. «¿Qué necesitas que hagamos, de entre lo posible?». La pregunta era práctica, y al mismo tiempo moral. No planteó promesas imposibles, abrió opciones. Darius titubeó, luego dijo lo que en el fondo había venido a proteger toda su vida: estabilidad, un trabajo que no desapareciera, acceso a formación que le permitiera crecer sin dejar a su hermana a la intemperie. Un lugar para Lonnie cuando él tuviera que cumplir turnos que la escuela o un vecino no pudieran cubrir. Richard escuchó, y con una claridad que sorprendió, empezó a detallar alternativas reales. Dijo, podemos, sin cifras, ni plazos inalcanzables. Habló de conversaciones concretas que él podía tener esa misma noche con recursos humanos, HR, de revisar el caso personalmente, de ofrecer la plaza en un programa de formación interna o una certificación culinaria que la empresa ofrecía a su personal. El nombre exacto del programa se citó como indefinido, para respetar detalles no especificados. Ofreció flexibilidad de horario, en la medida en que el restaurante lo permitiese, y la posibilidad de explorar apoyo para el cuidado de Lonnie, a través de opciones que la compañía podía facilitar o poner en contacto con organizaciones aliadas. No dijo que todo estaría arreglado de la noche a la mañana. Dijo, en cambio, lo que podía hacer allí y entonces: parar la auditoría durante unos minutos para explicar la situación, pedir a la oficina central que considerara la particularidad del caso, antes de proceder con inspecciones que pudieran dejar a la familia sin sustento, y sobre todo, garantizar que Darius no fuera sancionado por traer a su hermana en una noche en la que sus alternativas eran inexistentes. Eso último fue una promesa inmediata, tomada con la autoridad que el rol de dueño le daba. Mason tensó el cuerpo cuando oyó la palabra parar la auditoría. En su mundo, el riesgo era algo que se mitigaba con protocolos, no con improvisaciones. Pero Richard no era un jefe de turno. Tenía capacidad para intervenir en decisiones de jerarquía superior, y lo utilizó con la calma de quien asume responsabilidad. No creo que la empresa vaya a abrir un expediente por esto si lo explicamos con claridad, dijo Richard. Y si hay que formalizar una excepción por razones humanitarias, la haremos. Pero necesito que tú te comprometas a trabajar con nosotros en encontrar soluciones menos arriesgadas para Lonnie. Esto no es solo una concesión, es un acuerdo. Darius, que no esperaba tanto, dejó escapar una risa pequeña que mezclaba incredulidad y alivio. No era una aceptación automática de todo lo que implicaría, pero fue un sí al que se aferró como quien toma una cuerda. Prometió colaborar, empezar los trámites que HR pidiera en la medida de sus posibilidades,
y mantener una comunicación abierta. No dejó de sonar la precariedad en su voz, pero la tensión que lo había hecho tan rígido desde el inicio se aflojó un poco. Lonnie, ajena por momentos a la sala de adultos, miró a Richard con curiosidad. El hombre se agachó y le ofreció la mano con la suavidad de quien no quiere asustar. ¿Te gustan las tortitas?, le preguntó con un guiño. La niña, con sus 10 años, sonrió como si la palabra inaugura un mundo de posibilidades pequeñas y seguras. Fue un gesto sencillo que rompió la distancia formal entre el dueño y la familia que había encontrado en su cocina. Mason, aún en su papel de protector de procesos, tuvo que recalibrar. Las auditorías seguían siendo una realidad, y la reputación de la cadena también importaba. Pero ver la escena, con la niña adormecida y el hermano exhausto, le hizo replantear la perspectiva con la que había evaluado la situación. Ya no era un riesgo abstracto, era una familia real. Richard pidió que alguien tranquilizase a la oficina central. Llamó él mismo, con un tono que no admitía interpretación. Explicar la situación, pedir una ventana de tiempo para ajustar papeles, y sobre todo, asegurar que la auditoría no se convirtiera en una excusa para dañar a personas vulnerables. No supo decir si la otra parte cedería, y por prudencia, no prometió que fueran a aceptar todo. Usó la palabra posible con frecuencia, para no vender certezas donde solo había buenas intenciones y poder real de intervención. Mientras tanto, el equipo del restaurante se movió con doble velocidad. Preparar el comedor, ordenar las áreas, verificar inventarios. La cocina pasó de ser una escena de conflicto a un escenario donde la acción decidió ocupar el lugar de la incertidumbre. En medio de ese trajín, Richard tomó una decisión adicional. Abrir la posibilidad de que, a partir del día siguiente, Darius tuviera un horario que permitiera compatibilizar trabajo y cuidado, siempre que la operación del local lo admitiera. No era una garantía de permanencia eterna, pero era una señal concreta de que la empresa podía adaptar procesos para proteger a quien había mostrado compromiso, en circunstancias extremas. Darius aceptó sin mucha reflexión. Por primera vez en mucho tiempo, una autoridad le ofrecía algo más que una reprimenda. Le ofrecía opciones. Pensó en todas las noches en vela, en la madre que había perdido, en los papeles que nunca llegó a tramitar. Pensó en la universidad, en la palabra truncada que tantas veces había repetido en su cabeza. No por falta de ganas. El ofrecimiento no reemplazaba lo perdido, pero era un puente hacia una posibilidad tangible. La noche siguió, y los auditores no llegaron de inmediato. La oficina central aceptó, indefinido en cuanto al contenido de la conversación, dar tiempo para completar una explicación formal. Mason, que había pasado de la reprimenda al alivio cauteloso, respiró con fuerza. En la cocina, el murmullo se removía en algo parecido a un nuevo entendimiento. Las normas existían para ordenar, pero no para expulsar a quienes ya estaban sobreviviendo con los pocos recursos que tenían. Cuando la calma volvió, Richard pidió una reunión rápida con Darius, Mason y alguien de HR que se comprometiera a escuchar el caso con sensibilidad. La reunión fue práctica. Se habló de horarios, de opciones de formación, de la posibilidad de que Darius entrara en un plan de acompañamiento que incluía, entre otras cosas, asesoría para regularizar documentos si era necesario. Se habló de la posibilidad de facilitar un contacto con servicios locales de apoyo infantil, que la empresa podía recomendar o cofinanciar parcialmente, y se mencionó la plaza en un programa de formación interna o certificación culinaria, indefinido, que podría abrir puertas a un avance profesional sin comprometer la responsabilidad familiar. Ninguna promesa fue mágica. Todo se planteó como pasos que podían tomarse si ambas partes, empresa y trabajador, colaboraban. Eso, sin embargo, marcó la diferencia. Para Darius, la palabra colaborar sonó a red para no caer. Un empujón institucional que no pretendía salvarlo solo, sino acompañarlo. Esa misma noche, Richard hizo algo más. Pidió a la cocina que preparase un par de platos calientes para llevar. No hubo cámaras ni titulares, solo la intención de ofrecer una pequeña tregua. Eran unas tortitas, calientes y esponjosas,
envueltas con cuidado en un paquete. Lonnie, con sus ojos aún medio cerrados, mordió una de ellas, y el gesto de placer infantil llenó la sala con una calidez que ninguna política corporativa podría reproducir. Antes de marcharse, Richard se acercó a Darius con la seriedad de quien entiende la responsabilidad que acaba de asumir. «Voy a encargarme personalmente de que HR revise tu caso», dijo. «No puedo prometer que todo será fácil, pero hoy no te van a echar. Y mientras trabajamos esto, quiero que tengas un horario que te permita estar con tu hermana cuando realmente lo necesitas. Empezaremos por ahí». Darius no supo qué decir más que gracias, una palabra que contenía todo el cansancio de años de batallar en silencio. No pedía favores, solo respiraba un alivio que había estado ausente por mucho tiempo. Mason, más atrás, observaba la escena con una mezcla de respeto y resignación. La operación debía seguir, pero ahora con una persona menos en riesgo. La mañana siguiente comenzó con la sensación de que algo, en la estructura diaria del restaurante, había cambiado. No era un cambio radical. La empresa seguía siendo lo que era, con exigencias, facturación y metas. Pero había una fisura abierta por compasión que ahora debía ser gestionada. Recursos Humanos contactó a Darius para una cita formal. El programa de formación interna fue presentado como una opción real, su nombre registrado en una lista indefinido. Se acordó que un responsable de bienestar laboral se reuniría con la familia para evaluar opciones de cuidado infantil, también sin entrar en cifras concretas, pero con la disposición de explorar soluciones locales. En los días siguientes, la rutina mostró fisuras que antes estaban selladas. Darius asistió a la entrevista con HR. La conversación fue formal, pero no fría. Se habló de verificar documentación, de plazos, de la necesidad de que Darius aportara lo que pudiera para regularizar su situación si deseaba acceder a ciertos beneficios. Donde antes había miedo, ahora hubo un plan. Pasos a seguir, apoyo para rellenar formularios si era necesario, citas con asesores que podrían orientar sobre permisos y recursos sociales. Se habló en términos prudentes porque, tal como había explicado Richard, no todo dependía de una sola persona ni de un impulso nocturno. Era un proceso que requeriría tiempo y colaboración. Mientras tanto, el restaurante implementó ajustes para que Darius pudiera conciliar. Mason, en su nuevo papel, organizó turnos con más ingenio que antes. Algunos compañeros ofrecieron ayuda espontánea, cambiar turnos, cubrir momentos críticos. No fue un gesto masivo, pero sí fue una respuesta colectiva que reflejaba la forma en que pequeñas comunidades laborales pueden sostener a quien queda al descubierto. La vida de la casa donde vivían Darius y Lonnie siguió siendo precaria, pero con menos bordes cortantes. Hubo noches en que Darius todavía se despertaba antes del amanecer por el insomnio que produce la responsabilidad continua. Hubo días en que la ansiedad de Lonnie obligaba a soluciones improvisadas. Nada fue resuelto como por arte de magia, pero la promesa de apoyo, la intervención de un dueño que se había molestado en ver más allá de las cifras, y la apertura de canales con HR mitigaron el tipo de incertidumbre que había hecho que Darius abandonara la idea de una universidad. La palabra universidad reapareció en conversaciones con la persona de HR. No se habló de matriculaciones inmediatas ni de becas milagrosas. Se explicó que ciertos programas de formación profesional y certificación que la empresa podía facilitar eran vías válidas para crecer dentro del sector culinario, y que, en algunos casos, podrían abrir puertas para continuar estudios formales más adelante. La universidad no se prometió como un destino inmediato, se planteó como una posibilidad en un futuro en el que la familia tuviera lo necesario para afrontarla. Era un planteamiento realista, y para Darius fue suficiente. Había un camino que antes no existía de forma clara. La historia se fue metiendo en la comunidad del local. Compañeros que antes no sabían de la vida de Darius, ahora lo miraban con otros ojos. Algunos se acercaron para ofrecer ropa que ya no usaban, otros para recomendar guarderías con precios asequibles. Nadie proclamó heroísmo. La ayuda se dio en pequeñas piezas. Un turno intercambiado aquí, un paquete de pañales allá. Fueron actos humildes, cotidianos, que sumaron más que un titular. En una reunión posterior,
Richard comunicó cambios en la política interna que, en su espíritu, buscaban crear protocolos que permitieran identificar y ayudar a empleados en situaciones críticas sin exponerlos públicamente. No se trató de románticas soluciones, fue un ajuste administrativo, mecanismos de confidencialidad, acceso rápido a asesoría social, y la posibilidad de estudiar casos con priorización cuando había menores implicados. La palabra política sonaba a frialdad, pero la intención que la sostenía era la de evitar que otras familias pasaran por la misma incertidumbre que Darius y Lonnie habían vivido. Para no prometer cosas que no podía garantizar, Richard habló de posibles y evaluar, y marcó que algunos aspectos estaban indefinidos hasta que HR los trabajara. La respuesta pública a la historia que, inevitablemente, se filtró en círculos más cercanos, no fue uniforme. Algunos productores locales escucharon la versión y la redujeron a un titular atractivo. Otros, más cautos, prefirieron no convertir la historia de una menor en clickbait. Richard insistió en la privacidad de la familia. Su intervención no debía volverse espectáculo. Había algo de pudor en su decisión de proteger la intimidad de Lonnie. No era un gesto calculado para la opinión pública, sino un acto que respetaba la dignidad de quienes habían sufrido. Días después, en un descanso entre turnos, Darius se permitió un momento que había estado apartando. Se sentó en la parte trasera del local y miró al cielo, a la ciudad que empezaba a despertar. No pensó en heroísmo ni en discursos, pensó en la madre que había perdido, en las veces que la vida le había exigido más de lo que podía pagar, en la universidad que nunca llegó, y en el borde de aquella mezcla de melancolía y alivio, planificó pequeños pasos. Terminar ciertos trámites, asistir a la primera sesión de formación, organizar un calendario con la escuela de Lonnie para que las ausencias fueran mínimas. No era un plan triunfal, era un mapa de supervivencia con aspiraciones. Una tarde, mientras la cocina estaba más tranquila, Mason se acercó a él con una bandeja que llevaba 2 tortitas. Dijo que quisiera que esto no se quede en una anécdota, comentó, con un tono que implicaba reconocimiento. El jefe quiere que lo veamos como un cambio. No como una caridad, sino como una práctica. Darius tomó la tortita con manos que ya no temblaban tanto. Pensó en la noche en que todo comenzó a cambiar. El ruido de la hoja contra la tabla, la mochila al lado de la mesa, la capucha que cayó al suelo. Pensó en la honestidad que lo había llevado a admitir su situación frente a un desconocido que resultó estar en posición de ayudar. Pensó en la fragilidad de su condición y en la complejidad de las normas que, muchas veces, no contemplan excepciones. La sensación que quedó, sin embargo, fue menos de final y más de continuación. La intervención de Richard no solucionó la injusticia estructural que impedía a muchos jóvenes acceder a la educación cuando la vida exige cuidados. No cambió todos los sistemas que obligaban a alguien a elegir entre estudiar y cuidar a un familiar. Pero en la esfera de lo inmediato, sí abrió una puerta. Y a veces, una puerta abierta es suficiente para que la vida encuentre una nueva ruta. Con el paso de las semanas, la relación laboral entre Darius y la empresa se fortaleció en lo práctico. Hubo formación, hubo un horario más flexible, y la empresa acompañó algunas gestiones administrativas que facilitaron la compatibilidad entre trabajo y cuidado. Mason y otros compañeros se habían convertido en un apoyo cotidiano. Lonnie estaba en un lugar más estable por las tardes, y su ansiedad, con el tiempo, mostró pequeñas mejoras por la rutina. No todo fue perfecto, y los desafíos siguieron presentes. Hubo días en que el cansancio volvió a golpear con fuerza. Pero la historia que empezó a contarse aquella noche en la cocina dejó un rastro de esperanza, donde antes había solo desgaste. Richard, en su rol de dueño, siguió con la agenda de siempre: reuniones, balances y decisiones corporativas. Pero la noche que entró como Mark le permaneció de una manera concreta. No hizo de su encuentro una nota de marketing. Mantuvo la discreción que había prometido. En privado, impulsó cambios para que casos similares pudieran ser detectados temprano y tratados con un lente humano. No podía rediseñar la estructura social, ni resolver problemas que excedían a la empresa, pero sí podía cambiar cómo su organización respondía,
cuando la vida de un empleado se insinuaba en la operación. El relato de esa noche se quedó en la memoria de quienes la vivieron. La imagen del cuchillo como metrónomo, de la mochila infantil en la cocina, de la mirada de Darius cuando supo que no iba a ser expulsado de su puesto, de la risa pequeña de Lonnie al probar una tortita caliente. Fueron imágenes que en su simpleza trajeron una lección, que la empatía ejercida desde la responsabilidad puede transformar situaciones que la norma sola no alcanza a resolver. En una última escena de la que nadie hizo ruido, Richard se plantó junto a la puerta del restaurante una tarde cualquiera y observó a la ciudad. Pensó en la fragilidad que a veces nos hace elegir entre caminos que parecen mutuamente excluyentes: estudiar o cuidar, ascender o proteger. Pensó en la obligación moral que tienen los que pueden intervenir de hacerlo con humanidad, y en cómo una decisión tomada a tiempo puede cambiar el destino de una familia. No se pavoneó, no buscó reconocimiento. Simplemente sintió que, aquella noche, había cumplido con algo elemental: mirar a los ojos la vida real de sus empleados. Darius, con el paso de los meses, empezó a recuperar la confianza en la posibilidad de crecer profesionalmente. No prometió a nadie títulos ni éxitos inmediatos. Lo que sí hubo fue un camino trazado, pasos pequeños y prácticos, personas que se movieron para ayudar, y la seguridad de que, en su trabajo, había alguien que había elegido ver más allá de un informe. La historia concluye en el presente con una imagen que resume lo que cambió. Darius y Lonnie, saliendo del restaurante un sábado por la mañana, con una caja de tortitas para el camino, la risa de la niña balanceando la mochila en la espalda del hermano, y la certeza de que aunque la vida sigue con sus dificultades, ya no estaban tan solos. La intervención de una sola persona, con autoridad y sensibilidad, no resolvió todas las injusticias del mundo, pero sí dejó claro que la empatía aplicada desde el poder tiene un efecto práctico y profundo. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que la compasión organizada puede cambiar vidas. Comenta si conoces a alguien que, como Darius, haya tenido que sacrificar oportunidades por cuidar a su familia. Tus palabras pueden ser un puente para que otras personas sepan que no están solas.